Muy buenos días, ¿cómo están amigos, amigas, televidentes del canal 5 Días? Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio denominado Monitor Económico, donde en 60 minutos te vamos a contar toda la información que tenés que conocer del mundo financiero, del mundo de los negocios y también de la macroeconomía. Tenemos un montón de datos para dar a conocer en el día de hoy. Como siempre, arrancamos el programa agradeciendo a la gente de Working, de Credit Centro, ubicado en el Paseo La Galería. Estamos exactamente en la Torre 1, en la planta baja, un lugar excelente como para poder hacer todo tipo de reuniones del ámbito corporativo, para poder hacer incluso oficina desde este lugar. Es un lugar muy ameno, muy agradable y con toda la comodidad que una persona necesita para poder trabajar. Hay veces necesitamos salir de la oficina y seguir trabajando en un ambiente distinto. Bueno, vengan acá al Working de Credit Centro y tienen un espacio realmente muy bueno. Como cada día nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a los televidentes y hoy vamos a poner el foco en la cuestión de los supermercados. ¿Cómo está la evolución de las ventas en los supermercados? Con esto que dice, se ha cumplido un año del inicio de la pandemia en Paraguay. ¿De qué manera se han visto afectadas tus compras mensuales en los supermercados? Es la pregunta que hacemos a través de nuestra cuenta en @5díaspy. Y estas son las opciones que le damos para que ustedes puedan participar a través del Twitter y nos vayan dejando sus comentarios o sus votos. Ustedes cuando van al supermercado, hoy, un año después de que inició toda esta cuestión de la crisis sanitaria, ¿compran más, compran igual o compran menos que antes? Es la pregunta que le estamos haciendo a nuestros seguidores en el Twitter y también a la gente que nos sigue a través de la pantalla del canal 16 para que ustedes puedan votar y nosotros tengamos una percepción de cómo la gente está reaccionando en cuestión de las compras que hacen mensualmente para el hogar. ¿Compro más? ¿Compro igual que antes o compro menos que antes? Son las tres opciones que le damos para que ustedes puedan participar del sondeo que tenemos el día de hoy y agradecemos como siempre la participación de la gente que siempre se va sumando también con sus votos y nos dan una perspectiva de cómo está el sentir de la gente en la calle respecto a los temas que vamos abordando. Ahora nos metemos a los indicadores del día, cuáles son los principales datos de la jornada. Muy bien, y los indicadores del día, hoy vamos a arrancar como todos los días también hablando sobre el precio del dólar. El dólar que a pesar de la incertidumbre política que genera toda la crisis que se ha generado en las últimas semanas, igual no se ha visto afectado el tipo de cambio. Es más, se ha reducido en su precio. Miremos cómo está el tipo de cambio del dólar. Hoy estamos a 6.500 guaraníes en la compra, a 6.600 guaraníes en la venta. Un pequeño repunte en el último día, en las últimas horas del día de ayer, porque esto incluso estaba a 580, subió unos 20 puntos, pero está relativamente bajo de lo que estábamos acostumbrados a mirar en el precio del dólar, por lo menos en el último año. ¿Cómo está el real? El real se mantiene estable, así como estuvo casi toda la semana, a 1.080 guaraníes en la compra, a 1.180 guaraníes en la venta. El peso argentino cotiza en la compra a 40 guaraníes y en la venta a 53 guaraníes. Y el euro inamovible, así como lo tuvimos también toda la semana, 7.200 guaraníes en la compra, a 8.000 guaraníes en la venta. Tenemos que mirar también cómo están los principales precios de los commodities. Siempre estamos nosotros monitoreando desde el equipo de redacción de 5 días a ver cómo están los precios internacionales, porque obviamente somos un país que tiene una muy potente producción agrícola y obviamente nos interesa cómo están los precios internacionales porque de eso depende también el flujo de divisas que vamos a estar recibiendo. Miramos cómo está la soja, 519 dólares por tonelada es el precio que estamos teniendo actualmente en el mercado internacional. Hubo una leve reducción de 0,10%. Estuvimos mirando ayer qué dicen los agentes del sector internacional respecto a los precios de la soja y nos hablan de que hay una fuerte demanda desde China de la soja, a pesar de que la soja llegó incluso hasta cerca de 530
hubo un bajón en las últimas semanas, pero igual esa fuerte demanda de China hará que, o por lo menos la expectativa de los precios futuros de la soja es que eso vuelva a subir y se mantenga en estos niveles por los próximos meses. ¿Cómo está el trigo? El trigo está a $230 por tonelada. Hubo una reducción en la última jornada de 2%. Y estuvimos mirando a ver qué está pasando con el trigo también a nivel internacional. El frío en los Estados Unidos está elevando los precios, es lo que están diciendo los agentes económicos respecto al precio del trigo. Con el maíz tenemos $18 por tonelada, bajó 1,32, y las ganancias de fondos de inversión es lo que está afectando al precio de este cereal, que es muy demandado también en los Estados Unidos y está haciendo esta variación. En el precio del algodón, $85 es el precio por tonelada, está en verde. Hubo un repunte también en el precio del algodón. Bajar las retenciones regionales es la preocupación de los agentes del sector económico respecto al precio del algodón, sobre todo mirando cómo está Argentina, que hay problemas con la cuestión de las retenciones que está queriendo imponer el gobierno de Fernández. Miramos el precio del arroz, $13 la tonelada. Hubo también una pequeña reducción de 1,33%. Aumenta producción regional. Esto es lo que nos están diciendo los agentes respecto al precio del arroz. Y por último miramos también cómo está la cotización internacional del barril del petróleo WTI, el petróleo que marca desde Texas, Estados Unidos, y tenemos un precio de $64,7 por barril del petróleo. El crudo está en ese precio. Hubo una leve reducción de 1,42% en la última jornada, y los agentes nos han dicho a la redacción que el mundo está demandando 220.000 barriles por día, una demanda muy potente que quieren mezclarla con una menor producción. Los grandes países productores lo que están queriendo es reducir un poco el volumen de producción que están teniendo del barril, de modo que el precio continúe subiendo y de esa manera poder tener mayores ingresos también para los países productores. Es lo que están indicando los agentes económicos respecto a estos indicadores. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta vamos a analizar el precio de la carne. Hoy es el análisis del día que hacemos, pero no el precio de la carne a nivel local, sino cómo se está exportando la carne a nivel mundial desde Paraguay. Eso lo hacemos a la vuelta de la pausa. Señora. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital.
Seguimos en Monitor Económico por 5 días y tenemos que seguir mirando más indicadores económicos. Uno de los indicadores que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con las remesas familiares. Ustedes saben que tenemos una gran cantidad de paraguayos que están viviendo en el exterior y queremos mirar los datos que el Banco Central del Paraguay ha cerrado o ha concluido el 2020. ¿Cómo que envían los paraguayos residentes en el extranjero, principalmente de Argentina, de España y de los Estados Unidos? Ahí están los números para que podamos ir mirando cómo fue la evolución desde enero hasta el mes de diciembre de cada uno de los meses y en cómo se estuvo comportando. Bueno, miremos. A ver, enero tuvimos 41 millones, luego 39 en febrero, 33 en marzo, abril 20, mayo 33, junio 40 millones de dólares, en julio 57 millones de dólares, 43 millones en agosto, en septiembre 49, luego en octubre 38 millones de dólares, en noviembre 39 millones de dólares y en octubre 39 millones de dólares, en noviembre 48 millones de dólares y la suma total nos da 486 millones de dólares en el global de cómo estuvo el ingreso por remesas familiares. Como les decía, España, Argentina y Estados Unidos son los tres países donde ingresa mayor número de divisas procedentes de estos compatriotas que están radicados en el exterior. ¿Cuánto es lo que significó esto en relación al 2019? Y hubo una caída de alrededor del 20%. Eso significa casi 70 millones de dólares menos nos ingresó el año pasado en materia de remesas familiares. Otro de los temas también que queremos revisar es el mercado bursátil. ¿Cómo está el mercado de valores? ¿Cómo están los diferentes negocios en el mercado de valores? Hoy queremos ver las operaciones de reporto. El año pasado las operaciones de reporto significaron todo un boom porque hay muchos agentes del sector bursátil que descubrieron una opción de tener muy buena liquidez a través de las operaciones de reporto. Y vamos a mirar cómo está en el acumulado las operaciones de reporto de acuerdo a lo que nos muestra la Bolsa de Valores de Asunción. Basa Capital es la que está liderando con el 84% de las operaciones de reporto. 191 millones de dólares en este tipo de negocios se han realizado a través del Basa. Cadien está en segundo lugar, tiene el 13% de los negocios de operaciones de reporto, 30 millones de dólares es lo que acumula hasta el momento en operaciones de este tipo. Investor está en tercer lugar, 1,3% de las operaciones de reporto. 2,9 millones de dólares son las negociaciones que se han hecho a través de esta casa de bolsa. Y por último, Puente, esta empresa de origen argentino, 183 mil dólares es lo que se ha movido a través de operaciones de reporto. Eso significa el 0,1% del total de los negocios a través de la Bolsa de Valores de Asunción. Ahora sí, lo que les había anticipado antes de la pausa, vamos a hacer el análisis del día. Hoy ponemos el foco, como les había mencionado, en el mercado de la carne. Muy bien, y en el mercado de la carne tenemos que ir mirando a ver los diferentes mercados a los que Paraguay está exportando, cómo se están comportando. Hay que recordar que Paraguay exporta a unos 60 mercados en todo el mundo. Tenemos un ingreso aproximado de 1.000 millones de dólares por exportación de carne. Podemos mirar también ya la placa para ir viendo cómo se estuvo comportando enero y febrero la exportación de que es uno de los principales rubros de nuestro país. Y miramos cómo estamos en exportación. Acá tenemos en millones de dólares y en miles de toneladas, pero vamos a concentrarnos en el ingreso de divisa. Como siempre, Chile está liderando con 79 millones de dólares en ingreso por exportación. Ha crecido en un 13%. La variación, por lo menos entre lo que el año pasado habíamos exportado de enero a febrero, entre lo que este año estamos exportando. Está muy bien el mercado chileno,
nos va bastante bien en exportación de carne, por lo menos en este inicio del año. Donde sí vimos una caída del 12% es en el mercado ruso, que nos ha comprado menos que el año pasado. Hasta ahora acumulan 37,5 millones de dólares en compra de carne de origen paraguayo. En tercer lugar está Israel, que ha adquirido este bien, la proteína roja, por valor de 23 millones de dólares, ha crecido en un 7%. Taiwán, que viene creciendo a través de esta cuota que tenemos con Taiwán y que se ha convertido en uno de los principales compradores de la carne paraguaya. 19 millones de dólares es lo que hasta el momento están acumulando en compras de este producto nacional. Esto es un 40% más que el año pasado. Kuwait también aparece en la lista de los primeros con compras por 6 millones. Hong Kong, 4,7 millones de dólares nos ha comprado. Y este es un dato bastante interesante. Miren, Uruguay junto con Argentina y Brasil son de los países productores y grandes exportadores de carne a nivel regional. Pero aún así, Uruguay nos compró por 3,7 millones de dólares carne. Y sobre todo carne procesada, ¿verdad?, que Paraguay está exportando al mercado uruguayo. Eso es un crecimiento del 76% respecto a lo que habíamos tenido el año pasado. Y en el Medio Oriente aparecen dos países muy interesantes. Arabia Saudí, que nos compró por 2 millones de dólares carne, y Egipto, que nos ha comprado por 1,7 millones de dólares de enero a febrero, con crecimientos muy interesantes. En el caso de Egipto, que nos había comprado muy poco el año pasado, crece un 350% respecto al año pasado. Y Arabia Saudí es un nuevo mercado que acabamos de conquistar, por eso es que no tenemos el comparativo con el año pasado. Vamos a ver ahora cómo están los precios. Tenemos que hacer la segunda parte de este análisis, a ver cómo están los precios internacionales. Y hay variaciones importantes de reducción de precios, ¿verdad? El año pasado teníamos una mejor cotización, este año han bajado un poco los precios. Vamos a mirar los países que mejor están pagando por este producto paraguayo. Y ahí ya tenemos la placa en el aire, podemos ir mirando cada uno de los países, vemos los principales mercados, a ver cuánto nos están pagando. Y arrancamos con Israel, que está pagando 5.379 dólares por tonelada. Ustedes ven, esta línea azul es lo que nos pagaba el año pasado, esta línea celeste es lo que nos está pagando este año, ¿verdad? Y la misma cosa, en el caso de Taiwán nos pagaban menos el año pasado, este año nos están pagando un poquito mejor, 4.876 en el segundo lugar entre el mercado que mejor le paga a Paraguay por la carne. Chile, que nos compra gran volumen, es el tercero. El año pasado nos estaba pagando un poquito más que este año. Hubo una leve reducción, si ustedes notan acá la diferencia entre esto es del año pasado y esto es este año, 4.578 dólares por tonelada. Kuwait hubo un aumento importante en el precio que nos está pagando, hoy nos paga 4.257 dólares por tonelada. Y así vemos el resto de los países. Brasil también cayó un poquito, en el total hubo una reducción también. Uruguay nos está comprando carne, pero nos está pagando un poco menos, 3.676 dólares por tonelada, y luego vemos el resto de los países. Miremos acá en esta variación muy interesante cuáles son los que han bajado en el precio internacional. Egipto nos está pagando un 21% menos, Uruguay 19% menos, Brasil un 14% menos, Chile un 4,2% menos, Israel 3,2% menos. En el total hubo una reducción en los precios internacionales de la carne, o por lo menos lo que estamos pudiendo vender, de un 2,4% menos. Aún así, a pesar de que se ha reducido un poco los precios internacionales, igual por el volumen que estamos exportando, hay un crecimiento en el ingreso de divisas por exportación de carne muy interesante que está teniendo Paraguay, un negocio que nos está yendo bastante bien. Incluso Senaxa nos decía en los últimos días que este primer bimestre, es decir, enero-febrero, ha sido el mejor en ingreso de divisas por exportación de carne de los últimos 8 años, con lo cual hay muy buenas perspectivas para el sector dedicado a este rubro tan importante para nuestro país. Así cerramos este bloque de análisis, hacemos una brevísima pausa, a la vuelta ya nos metemos con la entrevista del día. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo!
Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. ¡Oh! Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo añacua vertedero ari. Petein hiupeo hasaharupi etando ye porui baueteri. Ko árape yahaíña ina ñanenetana pykuerepe ahuna. Para narea pusunu otirija oyeka oñemokoronovo maquinaita haosapukaivo kuimba'e omba'apóva oúvoko ereirehe añakuára yhupape. Ko tembiapo sueterupi oñemoheñoivéta 10% energía potĩasy la hypakuaavéi ha ouporãitétava ñaneretãme ombyai'ỹeterehe ñanderekoha. Ko ángäramo g̃uarã añakua oñoañuã ysyrýndive ha ojehechauka tuichaháicha ha'émarehe ñanereta energía tuichavéva ko democracia ry'epýpe. Yasyretãni ko ndaha'éi hidroeléctricante. Con Personal y la fibra óptica más rápida en todo el país, podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este o en un asado en Pedro Juan. Con Personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresá al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero.
Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Seguimos en Monitor Económico, aquí a través del canal 5 Días. Estamos hablando en esta jornada respecto a la situación en la que se encuentra un sector muy importante para la economía, que es el sector supermercadista. Está con nosotros Alberto Zborowski, él es presidente de la Capazo, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar acá contigo. Un saludo para la teleaudiencia. Bueno, nosotros ya hablando incluso en 5 días, creo que hemos conversado también en radio varias veces que te llamé y yo valoro mucho el esfuerzo que hizo el sector supermercadista porque fueron ustedes, Alberto, los primeros que marcaron la cancha sobre los protocolos sanitarios del año pasado, ¿verdad? Los supermercados fueron uno de los pocos sectores que no paró, ¿verdad? Y después el resto de la economía, el resto de los segmentos, los supermercados, los hoteles, todos vieron cómo los hoteles y los restaurantes, quise decir, vieron cómo los super establecieron los protocolos de ingreso, lavado de manos, el control de la temperatura, marcar en el suelo los espacios en los que uno se podía mover. Y hoy día eso es algo que está naturalizado en todo, ¿verdad? En todos los clientes, ¿verdad? Eso fue un proceso bastante interesante que tuvieron ustedes el año pasado. Totalmente, fue un proceso, y sobre todo un proceso bastante rápido, ¿verdad? No te olvides que desde el día 1 tuvimos 2 o 3 días para adaptarnos. Cierto. No había que aglomerar gente adentro de los supermercados, la gente tenía que desinfectarse las manos para entrar.
Luego allá por abril implementamos el uso obligatorio de tapabocas para el ingreso de los negocios, fuimos los primeros. De hecho, como dijiste, bien lo dijiste, a partir de los protocolos del supermercadismo se desprenden, digamos, los demás que se utilizan para el comercio y los restaurantes, ¿verdad? Hay que destacar también que en muchos otros países esto no se hace. No se hace con la rigurosidad que nosotros estamos haciendo, que es la de la obligatoriedad del lavado de manos, la desinfección de los carritos, ¿verdad? O sea, eso ayudó. Imagínate que nosotros recibimos cientos de miles de personas diariamente, ¿verdad? Entonces eso hizo, digamos, que no seamos focos de contagio. Y bueno, y después tenés todo lo que es del supermercado, de la oficina, de la sala de ventas para atrás, digamos, que es nuestra parte interna, que también tuvimos muchas modificaciones en protocolos. Y bueno, exitosamente lo llevamos adelante, ¿verdad? Por suerte. Yo me imagino lo difícil que habrá sido también a la hora de analizar, bueno, ¿cómo hacemos? Porque ustedes, hasta los propios, el personal del supermercado, ¿verdad? Porque reciben tanta gente, ¿verdad? Por hora, que es, uno mira así rápido, miraba el año pasado en marzo, decía un potencial foco de contagio son los supermercados por la aglomeración que significa, ¿verdad? Pero aún así, y creo que es muy valorable, respetar los protocolos, como hizo que los supermercados nadie tenga miedo hoy de ir a infectarse, porque evidentemente no hubo contagios masivos que se le pueda atribuir a gente que fue a hacer compras. Totalmente, y también fuimos probando ciertas cosas y fuimos evolucionando, digamos, en ciertos controles. Los que eran, digamos, un poquito innecesarios fueron relajados, los que sí analizamos con el Ministerio de Salud que podían ser potenciales focos de contagio fueron subidos un poquito de tono, ¿verdad? Entonces yo creo que, porque esto es algo que se aprende el día a día, ¿verdad? Es prueba y error, prueba y error, prueba y error, todo el tiempo, en cuanto a los protocolos. Perdón, discúlpame, ¿me iba a decir algo? No, en cuanto a los protocolos me refería. Claro. Un año después de la pandemia, pues justo ahora estamos en marzo, estamos creo que en un momento así, hasta histórico, digamos. Le salimos a preguntar en las redes sociales a nuestros televidentes y a los que nos siguen a través del Twitter, ¿cómo cambió su hábito de compra? Si la gente compra más que antes, compra igual o menos que antes. Le voy a pedir a la gente de Control Central si nos puede pasar los resultados de cómo está respondiendo la gente, porque me parece muy interesante. Ya hace rato íbamos mirando un poco los números y yo también te preguntaba antes de comenzar el programa a ver cómo estuvo el tema del hábito de compra, ¿verdad? Y acá tenemos los números, vamos a ir mirando. Tenemos 43%, la gente dice que compra menos, ¿verdad? En un 42% compra igual y un 14%, solamente 14% dice que compra más que antes. Cuando ves estos números, porque tuvimos una alta participación en este sondeo en redes sociales, ¿ustedes notan eso también en el comportamiento y en la facturación que están teniendo, Alberto? Sí, totalmente. Nosotros estamos con números negativos desde que comenzó la pandemia hasta hoy, versus años anteriores, ¿verdad? Claro. O sea, los comparativos, de hecho, del año pasado lo hicimos contra el 2019, mes por mes. Ahora vamos a comenzar a compararnos ya a pandemia versus pandemia. Claro. A partir de marzo cerrado, digamos que yo te puedo decir, bueno, marzo de pandemia con marzo de pandemia del 2020, ¿verdad? Ahí vamos a comenzar a comparar pera con pera, como se dice. Y bueno, es increíble cómo nosotros estamos y compartimos totalmente esto que la gente este está sondeo es directamente... Porque ahí hay un 43% que dice compro menos. Sí. O sea, no solamente sí se compra... siente... Sí, te voy a explicar por qué. La frecuencia de compra de la gente ha disminuido bastante. Aquel que iba 2, 3 o 4 veces por semana al supermercado a comprar empaques, digamos, un poquito más chicos, hoy va una vez. Entonces, ¿qué pasó? La cantidad de tickets o transacciones al día cayó bastante. Aumentó un poco el ticket promedio, pero esa elasticidad no, digamos que no llegó a los mismos niveles en valor total. Tickets multiplicado, digamos, por la cantidad del valor del ticket promedio. Entonces, ahí nosotros notamos justamente la caída de la menor compra, ¿verdad? Así mismo. Y justo hablando de caídas, teníamos también un dato que nos proporciona el Banco Central, que nos muestra un poco la evolución sobre cómo fue la evolución de las ventas, ¿verdad? Mes por mes nos va mostrando, y queremos mostrarle también a los televidentes para que tengan una idea de lo que fue el impacto de la pandemia en cuanto a las ventas, porque muchos decían, los supermercados siguen vendiendo, los supermercados siguen abiertos,
de qué se quejan, por ahí alguien pudo haber dicho. Sin embargo, igual a pesar de que seguían abiertos, ustedes también notaban una reducción en la facturación que fue bastante importante en algunos meses. Y acá tenemos, estos son los datos del estimador de cifra de negocios. Habíamos arrancado con un crecimiento de 2%, febrero veníamos bien, 4%, y luego en abril vemos como acá hubo un 4,1% de caída, luego en mayo también 1,7% de caída, en junio hubo un pequeño repunte cuando comenzó la cuestión de la... Acá tenemos, Alberto, mira, tenemos Sí. acá cuando comenzó la flexibilización, ¿verdad? Parece que hubo un pequeño repunte, luego julio 3% y después vuelve a caer otra vez. Y eso fue una cosa que a muchos llamó la atención. Cayó nuevamente en agosto, en Abril, septiembre. julio y agosto. Sí, y en septiembre, octubre, pequeños repuntes, pero en la fiesta de fin de año, que a mí me llamó la atención, yo pensé que íbamos a tener crecimientos importantes, 6% en noviembre caímos y en diciembre, en la fiesta de fin de año, fueron casi 5% abajo. Sí, se acompaña perfectamente. Este es, digamos que básicamente es el comportamiento también del consumo que tuvimos en los supermercados. Sí. Sí, nosotros vimos que agosto fue una caída mayor para nosotros. Ajá. Agosto fue, digamos, la mayor caída de todas. ¿Cuánto ustedes calculan? Y en consumo, nosotros calculamos que está entre el 5 y el 10% la caída para nosotros de agosto. Agosto fue un mes bastante complicado. Noviembre para nosotros fue un mes, octubre y noviembre, sobre todo octubre, fue un mes, digamos, donde notamos una aceleración en el consumo, producto, digamos, del levantamiento de las medidas restrictivas y de que los jugadores entraron de vuelta a la cancha a trabajar, digamos. O sea, se liberaron ciertos sectores, entonces eso hizo que la gente pueda tener un poco de ingreso y comenzar a gastar de vuelta, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía, porque el Banco Central hace el estimador de cifra con un pequeño rezago de casi 2 meses. Exacto. No tenemos todavía los datos de enero-febrero, pero por lo que ustedes están viendo del ticket de facturación, ¿cómo arrancamos el año respecto al año pasado? Complicado. Complicado. Está complicado. Con los colegas compartimos siempre informalmente, digamos, conversaciones donde vamos haciendo el seguimiento de cómo vienen las ventas. Y enero y febrero están complicados. Digamos que yo creo que estarían en una caída similar a la de abril, más o menos, del año pasado. Más o menos un 4% Sí. abajo. Ahora, eso se da por el factor de que la gente hay menos plata en la calle, o también, porque hace rato me expresaste tu preocupación fuera de aire de la cuestión del contrabando, que quizás pueda ser como una válvula de escape para mucha gente también que va y opta por comprar en la calle. Vos sabés que son las dos cosas. Obviamente hubo una caída de consumo fuerte, la economía estuvo cerrada mucho tiempo y eso repercute, ¿verdad? Por eso yo digo, las recuperaciones no son inmediatas y los daños sí son inmediatos cuando uno, digamos, tiene una caída del consumo y un cierre de la economía, que si bien podemos discutir si era o no necesario, había que hacerlo, o sea, lo hicieron todos los países. No sé si en la medida en que se hizo, eso obviamente con el diario del lunes es fácil sacar las conclusiones, ¿verdad? Pero en su momento yo creo que habrá sido todo un paradigma para todas aquellas personas que tenían que tomar esa decisión. Pero sí, nosotros creemos que, digamos que a niveles normales en el segundo semestre de este año y dependiendo de la situación sanitaria, mucho ojo, porque esa es la variable más importante hoy, podríamos comenzar a hablar de una recuperación. Ya. ¿En mes de marzo cómo está? Bueno, marzo todavía no te puedo decir porque han transcurrido pocos días, ¿verdad? Recién una semana y moneditas. Así que, bueno, yo creo que... ¿Las tendencias están así similares a los otros meses? ¿O? Sí, las tendencias siguen iguales. Las tendencias siguen iguales. Ahora, cuando ustedes miran, o sea, si pudieran, porque ahora estamos hablando de montos globales, ¿verdad? De facturación, pero cuando ustedes, por ejemplo, ven en dónde está cayendo más, en la compra de alimentos, en la compra de insumos de limpieza, en la compra de algún otro producto, ¿en dónde notan ustedes que está el mayor bajón a la hora de comprar por parte de los clientes? Bueno, en marzo empieza, digamos, a ser la categoría almacén la protagonista por todos estos meses hasta aproximadamente octubre. Allá por octubre se comienza a reactivar lentamente la categoría no tradicionales, que es una categoría, digamos, que es non-food, y comienza a equilibrarse de vuelta aún
con una caída muy grande versus años pasados de esa categoría, ¿verdad? La categoría almacén y no perecedero se mantiene. La categoría limpieza es una categoría que también fue protagonista en todos estos meses de pandemia. Y lo que es no esencial, digamos, tuvo una caída importante. Perfumería, librería, que de hecho no hubo clases. Imagínate que nosotros participamos, digamos, en las ventas con librería y no hubo clases, ¿verdad? El año pasado. Este año sí, no en la venta de útiles no estuvo, digamos, a la altura de años anteriores, pero por lo menos comenzó a dinamizarse un poquitito. Todo lo que es bazar, todo lo que es ropería y todo eso fue muy resentido. Entonces, ese es el cambio que nosotros notamos y ahí viene la caída. Ahí viene la caída. En perecederos no hemos caído mucho. Perecederos son productos frescos, carnes, lácteos, frutas y verduras, etcétera, congelados. Entonces, nosotros notamos, digamos, que en almacén y perecederos más o menos se mantiene y en no tradicionales fue una caída bastante importante. Tengo otros temas que quisiera consultarte porque es una preocupación. Yo te comentaba que estuve casi toda la semana hablo con líderes de gremios, de diferentes gremios. Ayer estuve con la gente de la CAP y quería conocer también tu opinión sobre dos temas. Uno, ustedes están buscando recuperarse y me hablas de una proyección de recuperación real a partir del segundo semestre. Y esta crisis política de alguna manera les genera incertidumbre también a ustedes, les afecta de alguna manera en las proyecciones que tienen para el negocio, o eso va independiente de lo que están haciendo? Está directamente proporcional ligado a la recuperación del consumo. Nos parece un daño gigantesco. Esta inestabilidad política hace un daño gigantesco a toda la sociedad, a toda la economía. Si bien podemos estar de acuerdo con las reivindicaciones que se piden, que de hecho lo estamos, necesitamos más responsabilidad fiscal, necesitamos patear el tablero en muchos aspectos, es nefasto para una recuperación económica. Esto que apareció ahora, digamos, es nefasto. Claro, porque muchos decían, pucha, nosotros estábamos con la cuestión de sanitaria, nos venía golpeando y ahora parece que nos meten una presión más innecesaria producto de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno nos preguntaba, ¿qué efecto puede llegar a generar también esto de venir nosotros mismos con una cuestión de rencillas políticas, llegar a complicar aún más a la cuestión económica? Totalmente. Mirá, yo te digo, el consumo está ligado a la confianza. El primer driver, digamos, de aquel que quiere consumir es tener confianza, totalmente, tener previsibilidad. Al no haber confianza ni previsibilidad, automáticamente el consumo no puede crecer de vuelta. Totalmente. Ese es el problema principal que tenemos. Vos hace rato mencionaste, Alberto, la cuestión de las vacunas, ¿verdad? ¿Se suman ustedes también a este reclamo que ayer veíamos la gente de DENDE, la gente de CAP, la gente de la UIP, como que todos los gremios empresariales están unificados en decirles, señores, la cuestión de la vacuna es una cosa impostergable que tenemos que solucionar lo antes posible porque es quizá la ventana que tenemos para comenzar a salir de este agujero en el que nos metió el COVID? No hay otra. La vacuna es la única salida que hoy tiene la humanidad para pelear contra esta pandemia, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno debe priorizar por ese lado, más que restricciones al comercio, a pequeñas empresas, pequeños negocios, bares, restaurantes, no sé, pymes en general, que fueron dentro de todo comenzando a levantar cabeza o a remarla, digamos, dentro de todo este ambiente complicado. No veo que sea la solución un cierre, y sí creo que la solución es que el gobierno tome el toro por las astas y haga lo que tenga que hacer y comencemos a vacunar de forma masiva, ¿verdad? Ahí está una última consulta, Alberto, antes de despedirnos. Hoy hay una reunión muy importante entre el Ministerio de Educación, Secretaría de Turismo, ¿verdad?, y el Ministerio de Salud, porque van a tomar decisiones respecto a cómo vamos a comportarnos en materia sanitaria por el tema de la Semana Santa. La Semana Santa siempre es un momento en donde la gente hace muchas compras por la tradición que hay, ¿verdad? Entonces, a la hora de tomar decisiones, ¿qué ustedes le recomendarían al gobierno de que esas decisiones pudieran afectar un poco al negocio si es que se establecen restricciones? En primer lugar, ya lo tenemos comprobado, digamos, que las mesas de diálogo son lo ideal. Entonces se llega a un equilibrio y si bien podemos
aquel gremio, digamos, que tiene que pelear por sus intereses, luchar, digamos, en esa mesa, finalmente se saca un consenso, ¿verdad? Claro. Que es un consenso que puede ser llevadero en el tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que apostar al diálogo y no que el gobierno no tome ninguna medida sin consultar a los gremios o por lo menos sin negociar y que los gremios ocupen todos los espacios como para poder dar sus puntos de vista, ¿verdad? Algunos gremios nos decían, no impongan más restricciones, pero sí aumenten el control. Porque con las medidas que ya están dispuestas de horarios para ciertas cosas, si eso se cumpliera a cabalidad, que vemos que hay mucho desborde en algunas cosas, no tendríamos quizás la alerta roja que estamos teniendo ya en materia sanitaria. Totalmente, totalmente. Mira, y también no culpemos solamente al gobierno, no culpemos solamente a los gremios, no culpemos... Cada persona tiene que dentro de su ámbito laboral, familiar, social, debe poner de sí, ¿verdad? Entonces, si hay responsabilidad en ese sentido, yo creo que las cosas van a mejorar. Alberto, te agradezco muchísimo por venir a participar con nosotros aquí en Monitor Económico. Nos encantó poder mirar los números, poder compartir con ustedes. Y bueno, estabas invitado a poder volver con nosotros cuando tengamos ya los datos actualizados del 2021. No, con mucho gusto, siempre a las órdenes, un gusto siempre estar con ustedes. Y un saludo para la teleaudiencia. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa. A la vuelta venimos con la parte final del programa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Personal y la fibra óptica más rápida en todo el país, podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este o en un asado en Pedro Juan. Con Personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país, 50 megas por 100.000 guaraníes.
Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Seguimos en el espacio que dedicamos a la economía y en la economía regional. Monitor Global, vamos a mirar unos números muy interesantes que nos hablan sobre cómo está la red vial en Sudamérica. Se dieron a conocer estos datos de la Comisión de Economía para Sudamérica, la CEPAL, y vamos a mirar los datos sobre cómo está el ranking de red vial en nuestra región. Miren cómo está la cuestión el promedio general es un 20% de pavimentación, ¿verdad? Esto es lo que tenemos como nivel general. El número 1, ¿verdad? En mayor pavimentación en sus rutas es Uruguay, 37%. Luego le sigue Ecuador con un 24%. En tercer lugar está Argentina, que está muy cerca de Brasil también, 18,8%, y Brasil 18,7%. Colombia 18,5%, Perú en un 13%, Chile está con un 10%, Bolivia 8,3% y Paraguay en último lugar con un 8,1% en materia de red vial, ¿verdad? Y desarrollo de la red vial. Mucho por hacer para Paraguay, que necesita, según las estimaciones, hacer una inversión anual de cerca de 2.000 millones de dólares para poder acercarnos un poco a cómo están los países de la región, ¿verdad? Porque estamos muy, muy abajo. Así que ese es el dato que dio a conocer la CEPAL esta semana y que nosotros queríamos mostrarles también como para tener una idea de cómo estamos en materia de infraestructura vial. Podemos mirar también cómo está nuestro sondeo y con qué resultado vamos cerrando. La pregunta que le estuvimos haciendo hoy a los televidentes tiene que ver con el hábito de compra que tienen en los supermercados. Y le preguntamos puntualmente a la hora de ir a un supermercado su hábito de compra, si aumentó o sigue igual que antes o compran menos que antes. Ya estábamos hace rato viendo con el presidente de la CAPASU hablando un poquito sobre cómo cambió un poco el panorama. Y ahora miramos los resultados. Tenemos acá la pregunta: se ha cumplido un año del inicio de la pandemia en Paraguay. ¿De qué manera se vieron afectadas tus compras mensuales en el supermercado? Y un 14% dice que compra más, solamente 14% dice que compra más, compro igual que antes un 42%, y este es el dato que llama un poco la atención, 43% de la gente que ha participado del sondeo dice que compra menos que antes, ¿verdad? Ustedes saben también que la cuestión de los ingresos han caído de manera muy fuerte en el sector terciario. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadísticas, habla de que cayó casi en un 10%. Cuando hablamos del sector terciario estamos hablando de aquellas personas que trabajan en comercio, en tiendas. Su nivel de ingresos cayó casi un 10% y evidentemente eso se refleja también a la hora de hacer las compras en el supermercado. Con esto nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciendo también a la gente de Credicentro que nos permite estar aquí en el Working, ubicado en Paseo La Galería, en la planta baja. Ustedes ingresan al complejo en la Torre 1, van a tener este lugar fantástico como para hacer sus reuniones de trabajo y poder compartir también un momento de oficina de forma distendida. Así que están invitados a venir también al Working de Credicentro. De mi parte es todo, nos despedimos. Vamos a encontrarnos el próximo lunes puntualmente a las 10 de la mañana aquí en el canal 5 Días.